Buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, yo quiero compartir esta noche un tema que es relevante para nuestro avance y le coloqué por título a la enseñanza de esta noche, Sabiduría para reinar. ¿Cómo se llama? Sabiduría para reinar. Ya se van a dar cuenta por qué el título y cuál es pues el desarrollo de este tema. Creo que el tema de la sabiduría es un tema que a veces como que poco nos enfocamos en él, pero la sabiduría es la sabiduría, como lo dice Chris Baloton en una de sus posts. Él dice, la sabiduría es comprender el proceso para llegar a la conclusión correcta. Dice, la sabiduría no es saber la respuesta, eso es conocimiento. La sabiduría es comprender el proceso para llegar a la conclusión correcta. Es un post de Chris Baloton que me parece, es uno de los matices o una de las conclusiones mmm, de lo que se puede entender como sabiduría, de los significados. Vuelvo y lo repito, sabiduría no es saber la respuesta, eso es conocimiento. La sabiduría es comprender el proceso para llegar a la conclusión correcta. ¿Sí? Y en estos días estaba viendo, hace unos días estaba viendo como una entrevista que le hacen a un señor que se llama Brian Simmons. Él tradujo la Biblia, que se llama Traducción del Mensaje. Entonces estaba viendo como una entrevista que le estaban haciendo, me pareció muy especial porque él estaba hablando especialmente del libro de Proverbios, ¿sí? Y decía lo siguiente, decía que Proverbios 1, o sea, como él lo traduce directamente del hebreo, dice, Proverbios 1 dice, es la revelación del reino para vivir según las palabras de sabiduría dadas para reinar en la vida, ¿sí? Entonces los proverbios son la revelación del reino para vivir según las palabras de sabiduría dadas para reinar en la vida. O sea, la sabiduría es para reinar en la vida. ¿Sí? Esa es como la explicación que él da. Y algo que también me parece bien especial es que en esa entrevista él decía que la palabra proverbios, o sea, un proverbio es como un dicho. A mí realmente yo soy una persona que yo valoro mucho los dichos, las palabras, como que, digamos, tal predicador dijo esto, o sea, son como cápsulas que nos ayudan a tener sabiduría o a entender sabiduría. Entonces me gusta porque dice él que los proverbios, que es una palabra como en hebreo que es MHL, como MHL. Y entonces dice que significa gobernar, reinar, tener poder, tomar el trono. Se usa para reyes, es tomar dominio, es tener autoridad. ¿Sí? Entonces el libro de los proverbios es un llamado, el libro de los proverbios es un llamado para que los reyes tomen su asiento, para que cada hijo o cada hija de Dios tome su asiento. Entonces, que los proverbios es eso? Los proverbios es como, es un llamado para que cada hijo de Dios se siente en el lugar donde Dios ha querido que se siente, así como ahorita estábamos diciendo, siéntese acá, siéntese allá. Entonces Dios también nos tiene a nosotros un asiento, es un asiento real, es un asiento de reyes. ¿Sí? Entonces la sabiduría es para reinar. La sabiduría es para reinar, para gobernar, para tener dominio. Ahora, cuando nosotros hablamos de reinar, no significa que vamos a reinar sobre, o sea, el corazón de Dios no es que nos ha puesto para reinar sobre otros o para tener dominio sobre otras personas. Eso es el espíritu del mundo, que la gente muchas veces quiere poder o quiere control para poder precisamente dominar a otros y someter a otros. O sea, como que la gloria de ellos es poder decir, yo tengo toda esta gente y como que me obedecen a mí o están sometidos bajo mi gobierno, ¿sí? Entonces el corazón de Dios nunca es ese, el corazón del Señor es que cada persona tenga dominio o que pueda reinar en la vida, pero con el fin de servir a otros. Por eso por eso cuando nosotros hablamos de reyes, a veces la gente le suena como muy raro eso, de que un creyente, de que un creyente pueda ser un rey. Eso suena como muy raro. ¿Sí? ¿Cómo así? Pero ¿saben por qué suena raro? Porque nosotros tenemos un entendimiento de reyes que es un entendimiento que el mundo ha corrompido. ¿Sí? Cuando pensamos en un rey, pensamos en alguien que está solamente para el placer de él, para que la gente lo atienda. Es una persona que está siempre pensando obviamente en tener más para su beneficio. Nunca se piensa en un rey
que realmente está colocado para beneficiar a los otros. Entonces, el mejor ejemplo de reinado es Jesús. Jesús vino, ¿cierto? Jesús vino como un rey. Mire que hay una palabra de Bill Johnson y él dice, debemos servir con el corazón de un rey y reinar con el corazón de un siervo. ¿Sí? Servir con el corazón de un rey, pero reinar con el corazón de un siervo. Entonces Jesús vino a la tierra y realmente él vino y lo que hizo fue manifestar cómo funciona un rey. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Jesús en todo lado donde él caminó, por todo lado donde él primero pues todo lo que hizo fue sabiduría. Es la sabiduría de los reyes. Por eso cada cosa que le preguntaban, cada cosa que decía, incluso cuando lo querían tentar, los fariseos cuando le hacían preguntas capciosas para tentarlo, él siempre tuvo sabiduría, en cada momento tuvo sabiduría. Entonces caminó como un rey, caminó con sabiduría. Entonces, ¿qué hizo también? Sanó a los enfermos. O sea, ¿qué hizo? Cuando sanaba a un enfermo, realmente lo que hacía era que desde su posición de rey, beneficiaba a los demás, ¿sí? Traía libertad a ese que estaba enfermo. Al que estaba endemoniado también lo libertó. Entonces, ¿qué hizo? Él como un rey, como él dominaba, pues entonces lo que hizo, cuando libertó a la persona, pues lo que hizo fue actuar como un rey, o sea, alguien que está con una capacidad para servir a los demás y para ayudar a los demás. ¿Sí ven la diferencia entre lo que es un rey desde la perspectiva del mundo a lo que es un rey desde la perspectiva de Dios? Entonces ahora, cuando hablamos de sabiduría, pues el mejor ejemplo de sabiduría en la Biblia se habla de Salomón, ¿sí? Pues hay una historia que está en Primera Reyes, no la vamos a leer ahorita, pero está en Primera de Reyes y hay una parte donde, para que lo lean en la casa, sí, primero, para que lo lean en la casa es Primera de Reyes 3, pero les voy a contar la historia rápidamente. Hay un momento donde Salomón, el hijo de David, empieza a reinar en Israel, ¿sí? Ustedes se acuerdan del rey David, ¿cierto? Lo han escuchado. Entonces, él tiene un hijo que se llama Salomón y él empieza a reinar y él realmente era muy joven. Entonces hay un momento donde él dice la Biblia en Primera de Reyes 3, donde Dios se le aparece en sueños a Salomón y le dice, bueno, como que pídeme algo, o sea, ¿qué necesitas? Pídeme algo. Entonces él dice, Salomón en medio del sueño, él sabe que es Dios el que le está hablando, entonces él le dice, Señor, dame sabiduría, dice, yo soy un hombre joven y no sé pues manejar toda esta gente, o sea, no sé cómo hago para gobernar toda esta gente, pero realmente dame sabiduría para eso, dame sabiduría para poder ser un buen rey, para gobernar. Y entonces Dios dice que a Dios le plació mucho su petición, porque él dice, no me pediste ni la vida de tus enemigos, ni me pediste riqueza, sino me pediste sabiduría. Entonces, como me pediste eso, te voy a dar sabiduría y aparte de todo, te voy a dar todo lo demás, te voy a dar riquezas, te voy a dar, o sea, vas a gobernar sobre una cantidad de gente, o sea, realmente le dio mucho más de lo que él pidió, porque Dios se plació en el hecho de que le pidiera sabiduría. Amén. ¿Sí me están siguiendo ahí? Entonces, cuando hablamos de proverbios, pues los proverbios fueron escritos por el rey Salomón, inspirados por Dios. ¿De dónde viene la sabiduría? Viene de Dios. Pero digamos, cuando hablamos de los proverbios fueron escritos por el rey Salomón. O sea, cuando usted lee proverbios, usted tiene que entender que está leyendo los dichos de un rey. Imagínese eso. A veces uno como que no lo piensa, pero realmente es eso. Cada vez que leemos el libro de proverbios, usted está leyendo los dichos de un rey. Los dichos de un rey, es muy tremendo. O sea, de alguien que gobierna, de alguien que tiene sabiduría, que tiene entendimiento, ¿sí? A veces uno a veces como que se impacta por una persona que tiene cierto conocimiento y se deslumbra por una persona que tiene conocimiento, sí, que maneja algún tema y está chévere, está bien, pero la sabiduría es más que el conocimiento. La sabiduría es mayor que el conocimiento, porque la sabiduría es para reinar. Imagínense eso. La sabiduría es para reinar. Por eso ese es nuestro título de hoy, sabiduría para reinar. ¿Sí? Entonces cada vez, mire que esto aparte de todo es una invitación para que usted casi que es una invitación, y vamos a irlo comprobando, para que usted se sumerja en ese libro. Yo lo invito a que usted a partir de hoy se sumerja en el libro de Proverbios, que casi que empiece usted a deleitarse en eso, a entender que hay un propósito en eso. Ahora, pues usted puede leer obviamente toda la Biblia, los evangelios, las cartas del apóstol Pablo, las epístolas, pero una invitación de hoy sería eso. Una invitación es que usted, incluso es muy especial porque los proverbios son 31 proverbios, casi que están para cada día, ¿sí? Entonces uno podría incluso, hoy aquí estamos a
17. Usted podría incluso algo que pueda hacer, que es muy sabio, hablando de sabiduría, usted podría mañana 18 empieza a leer Proverbios 18, pero pida al Señor entendimiento de eso. ¿Sí? Mañana es 18, entonces Proverbios 18. Cada día usted le hace proverbio. Aparte un momento, usted lee un proverbio en menos de nada. Pero no se trata solamente de leerlo, sino de que haya una revelación de eso. Señor, dame revelación de eso. O sea, que esto sea como un propósito de aquí en adelante. Hágalo, mejor dicho, no pare de hacerlo. No pare de hacerlo y va a ver usted que usted empieza a tener entendimiento de rey. Entendimiento de rey. Esa es la invitación, eso no es cualquier cosa. Mira lo que dice Proverbios 2, 6 y 7. Proverbios 2, 6, 7 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Sí? Él provee la sana sabiduría, él provee de sana sabiduría a los rectos, ese escudo a los que caminan rectamente. Entonces, ¿la sabiduría viene de quién? La sabiduría viene de Dios. Dice que él, repite el 6, por favor, nuevamente, lo colocas. Dice, porque de Jehová, del Señor, da la sabiduría, porque el Señor da la sabiduría, o sea, viene de Él. Eso es un don de Dios, la sabiduría es un don de Dios, ¿sí? Y me gusta mucho porque algo que también decía este señor de Brian Simmons, el traductor de la Biblia del mensaje, él decía que hay 6 palabras, o sea, cuando uno estudia, cuando él tradujo la Biblia original, la Biblia de la Biblia del original, él decía que cuando leía los proverbios habían 6 palabras predominantes para traducir sabiduría. Y entonces él decía, más o menos se encuentra como 42 veces, y es una palabra hebrea que se llama, es una palabra hebrea que es chokma, y dice que significa que Dios quiere que tengamos un romance con la sabiduría. O sea, me hago entender, me explico. O sea, cuando él encontraba esa palabra sabiduría en medio de los proverbios, el entendimiento o la traducción que él hace es una invitación de Dios a tratar la sabiduría como si fuera una señora, digámoslo así, o una mujer. Digamos, en el caso de los hombres, es como si Dios lo invitara a usted a tener casi que un romance con la sabiduría. ¿Me hago entender? Ahora, obviamente, pues para las mujeres ya sería, eso suena como raro, pero a la final es como o sea, es como usted tratara la sabiduría como una señora. ¿Sí? Como una señora. Trata la sabiduría como una señora. Ahora, ¿qué podemos entender también? Pues que la sabiduría viene de Dios, que si hablamos de sabiduría, pues sabiduría, Jesús es la sabiduría, pero es como poder entender eso, que cada vez que él veía la palabra sabiduría, era ese significado de esa palabra que era como, es como alguien a quien usted se tiene que acercar, como que tiene que abrazarla, o sea, tiene que tener cercanía con ella. Sí, es como una señora. Esa es como la mejor explicación que él daba de lo que significa sabiduría. ¿Cómo les parece eso? ¿Muy especial o no? Ahora mire, por ejemplo, lo que dice Proverbios 3:13. Vamos a leer varios versículos hoy de Proverbios. Proverbios 3:13 al 19. Mire lo especial de todo esto. Proverbios 3:13. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. O sea, ahí nomás mire cómo empieza, bienaventurado. O sea, imagínense que Dios dice de un hombre que es bienaventurado. ¿Sí? Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. O sea, que la sabiduría no es que, o sea, realmente hay que hallarla, o sea, como que la buscó. O sea, no es que por ahí se la encontró, no, o sea, realmente fue alguien que diligentemente buscó la sabiduría. ¿Sí? Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Sí? Obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. O sea, la sabiduría y la inteligencia en este caso también, ahí también se combina sabiduría e inteligencia y ahorita lo vamos a ver. Dice que su ganancia es mejor que la plata y sus frutos más que el oro fino. O sea, imagínese todo lo que hace la plata y el oro en este mundo, o sea, el dinero. Cuando se habla de oro y de plata, pues se habla de dinero, ¿cierto? Es más, los billetes, si usted mira un billete va soportado por el oro que hay en cada nación. ¿Sí estoy bien o no? Por eso dice 50.000 pesos, ¿cómo es que dice los billetes? 50.000 pesos oro. Ya no dice así. Antes decía así, decía 20.000 pesos oro. O sea, cada billete tenía un respaldo de oro en la nación. Por eso cuando se habla de oro, pues se habla de efectivo, se habla de dinero, ¿sí?
Entonces, mire esto, sus ganancias son mejores que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro. Esto es Dios hablando a través de un rey. No son las palabras de cualquier persona, es la sabiduría de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo algo puede ser mejor que el oro? O sea, ¿cómo puede algo mejor ser mejor que el billete? ¿Cómo puede algo ser mejor que eso? ¿Sí? Ahora, el 15 dice, más preciosa es que las piedras, mire que ahí aumenta también, más preciosa es que las piedras preciosas. O sea, la sabiduría es más preciosa que las piedras preciosas. ¿Sí? Y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Todo lo que puedas desear no se puede comparar con ella. O sea, es más grande que todo lo que uno pueda desear, la sabiduría. Yo quiero que usted hoy se vaya hoy le quiero presentar la sabiduría en esta noche y que usted se vaya exactamente, se empiece a enamorar. Porque realmente la invitación de Dios es a enamorarnos de la sabiduría, a enamorarnos. O sea, o sea, que usted diga, uy, amo la sabiduría, la amo. O sea, ¿cómo puede ser tan especial esto que la estoy amando? Amar la sabiduría. ¿Mm? Versículo 16 dice, mire, esa es una recompensa de la sabiduría. Dice, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Mire que acá hay un complemento bien especial. Dice, porque primero nos dice que la sabiduría es mejor que el oro y que la plata, pero también, y que las piedras preciosas. Pero después nos dice que una de las recompensas de la sabiduría es que es largura de días. O sea, incluso hay otra parte donde dice que se te añadirán años. O sea, largura de días es una vida larga, es una larga vida y es una vida vital, porque Dios no va a dar una vida de enfermedad, ¿cierto? Largura de días es eso, o sea, gente con hartos años, pero años vitales, ¿cierto? Pero aparte dice que también viene con ¿qué? Con riquezas y honra, imagínese eso. Por eso sí ve que es más que la plata, porque usted puede tener plata pero no tener largura de días o estar enfermo. Y puede tener plata pero no tener honra. Entonces por eso la sabiduría da todo eso. Da años de vida, da riqueza y da honra. Por eso sí tiene sentido que la sabiduría sea mejor que el oro. Ahora, este versículo tampoco, o sea, no da a entender tampoco que toda persona que tenga plata es porque es sabia, ¿no? ¿Sí? Que uno dice, no, la persona tiene riquezas es porque es sabio. No necesariamente. Y eso ya sería otro tema, pero sí quiero decir que hay riquezas justas y riquezas injustas. ¿Sí? Hay riqueza justa y riqueza injusta. ¿Qué es una riqueza injusta? Una riqueza injusta fue la que se ha conseguido por medios injustos, o sea, por robando, secuestrando, engañando, bueno, todo lo que sabemos que hay. Aquí tenemos en nuestros países tenemos ricos injustos. O sea, hay gente que se ha hecho rica injustamente, robando, manipulando, torciendo, sobornando, ¿cierto? Ilícito, exacto. Pero si hay la riqueza justa. Por eso hay personas que se ofenden con los ricos. Y si es una persona rica que ha hecho, que ha trabajado, que ha heredado, ¿por qué se va a ofender? Es justo que tenga su riqueza. Es justo, ¿no les parece? Es justo. Si una persona heredó, si alguien trabajó honestamente y le heredó a sus hijos billete, riqueza, es justo. ¿Por qué nos vamos a ofender? ¿Por qué una persona se va a ofender? Así como yo les decía que dijo alguien, no hable mal de los ricos porque para allá vamos. Entonces, siempre es ese pensamiento, riqueza justa y riqueza injusta, ¿cierto? Pero piensen en eso, no necesariamente toda persona que es rica es una persona sabia. Es más, hay personas que son muy diligentes, han hecho bien sus negocios, han sido diligentes y tienen plata, pues es justo que la tengan, pero no necesariamente es una persona sabia. No necesariamente es una persona sabia. ¿Sí? Mire esta otra vez, Proverbios 4 5. No, ¿en qué vamos? Bueno, el 19 dice, bueno, ahí también me parece especial porque dice que la sabiduría dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Imagínense, árbol de vida, otro fruto de la sabiduría. O sea, usted toma la sabiduría y es como tomar un árbol de vida, o sea, eso le añade vida. ¿Mm? Dice, y bienaventurados son los que la retienen, no solamente los que la alcanzan, sino los que la retienen. Porque una cosa es alcanzarla y otra cosa es retenerla, o sea, vivir con ella. Sí, eso es como un hombre conquistó una mujer, pero después la perdió. La tuvo, pero después la perdió. No, es tenerla, pero retenerla. ¿Sí?
tenerla, alcanzarla, pero retenerla todos los días de su vida. Vivir en sabiduría. Y el 19 dice, ¿qué? Dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Tremendo. El Señor con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Vamos a seguir en Proverbios. Hoy estoy es como leyendo porque la verdad este tema es más de como recordar algunos versículos. Sí, obviamente vamos a dar dando algunas explicaciones, pero es más como leer la palabra. Vea, sigamos con Proverbios 8:34. 8:34 y 35. Me parece muy especial también esto porque mire lo que dice. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha. O sea, mire que la sabiduría está hablando como si fuera una persona. ¿Sí lo notan ahí? La sabiduría es como, haga de cuenta que es una señora o es una persona hablándole a usted. Entonces dice, bienaventurado el hombre que me escucha. Cuando la Biblia dice hombre, se refiere a hombre y mujer, porque, bueno, desde el principio cuando dice que, dice varón y hembra los creó, o sea, realmente dice hombre, está juntando hombre o mujer, o sea, usted lo puede tomar para sí, no, no necesariamente es para los hombres, es para cualquier persona. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. O sea, me parece muy especial eso porque dice aguardando a los postes de mis puertas. O sea, es como si usted está en un lugar, digamos, usted está en este lugar y entra la sabiduría y se va para la alcoba. Y usted sabe que es tan importante lo que ella va a decir que usted se va para las puertas y usted empieza a escucharlo. ¿Sí? O sea, es como dice, bienaventurado el hombre que me escucha, dice, velando a mis puertas, como, venga a ver qué es lo que va a decir porque eso me va a servir. O sea, es como esa búsqueda de eso que tenemos que honrar. O sea, ella nos va a dar tanta recompensa, nos va a dar tanta recompensa que se necesita ser diligente en buscar esa sabiduría. Voy a seguirla, donde diga, venga a ver qué más va a decir. Venga, voy a indagar, voy a estar a sus puertas, voy a guardar a los postes, a los postes de sus puertas. Voy a guardar, voy a escucharla. ¿Sí? Es como que necesito escucharla. Dice, bienaventurado el hombre que hace eso. Y el 35 dice, porque el que me halle, hallará la vida. ¿Sí es que nuevamente dice? El que me halle, ¿qué? Hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. O sea, otra vez, dice ahora, no solamente años de vida, riquezas, honra, sino que ahora dice, alcanzará el favor del Señor. O sea, imagínese usted, uno vivir con el favor del Señor. O sea, que usted en todo lado donde vaya, dice, pero esta gente, ¿qué es lo que pasa? Que todo le sale bien. Porque a esta gente en todo lado los trata tan bien, porque lo que sus negocios funcionan, porque, sí, porque hay un favor, hay favor. El favor es como un escudo. El favor del Señor es como un escudo. Usted está protegido, usted está caminando, pero hay algo que lo está protegiendo. Y aparte le está abriendo puertas. Eso hace la sabiduría. Dice, alcanzará el favor del Señor. ¿Cómo les parece? ¿Mm? Ahora sigamos en Proverbios 9:10. Y acá hay una parte que está bien especial que ahorita vamos a darle como un espacio para explicar porque creo que a veces se malentiende un poco eso y es para tratar con pinzas porque creo que a veces la gente no, o sea, no se entiende eso muy bien o hay mucha contradicción en alguna doctrina. Y es que dice que el temor del Señor o el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mire lo que es la inteligencia. La inteligencia es conocer al Señor, ¿sí? Porque uno también dice, no, esa persona es inteligente. Y está bien, o sea, inteligente es que es intelectual, que conoce ciertos temas, lo que sea, ¿sí? Está bien. Pero mire que el Señor dice que la verdadera inteligencia es conocerlo a Él. La verdadera inteligencia es conocer al Señor, ¿sí? Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Pero quiero hacer como un paréntesis con este tema del temor el temor de Jehová, es el principio de la sabiduría. Y es que cuando uno habla de temor, normalmente suena como algo raro, o sea, porque el temor realmente es algo feo, ¿no les parece? Incluso el temor es una de las armas del enemigo siempre. O sea, él funciona con el temor. Él funciona, digamos, con el temor a la muerte, el temor al futuro, ¿sí? El temor a qué va a pasar con nuestra vida, qué va a pasar con mis hijos, o sea, es como el temor. Y el enemigo funciona con el temor, es una de sus armas, pero es como el miedo, ¿sí? Y yo quiero que realmente el temor del Señor, hay una explicación que me gusta mucho
Una persona que se llama John Bevere. John Bevere, él es un autor y él escribió él escribió un libro que se llama La trampa de Satanás, escribió otro libro que se llama El temor del Señor y hace poco escribió otro libro que se llama El asombro de Dios. Pero me gusta mucho porque incluso hoy estaba recordando algunas cosas que él decía en una entrevista que le hacen y él dice que el temor del Señor no es el miedo a Dios. El temor del Señor no es el miedo a Dios. Dice que el temor del Señor es el asombro de Dios. Dice que es el maravilloso sentimiento de ser amado, cuidado y estimado. Es la reverencia a Dios, es la sumisión, es entender la santidad de Él y es un santo deseo de vivir para Dios. Mire toda esa descripción de lo que es el temor a Dios. O sea, no es el miedo a Dios. Es como entender, o sea, el temor del Señor es como entender la grandeza de Él. Dice, o sea, Dios es muy grande, Dios es muy poderoso. Y no es como que le tengo miedo, ¿sí? Incluso me gusta mucho porque mire, él decía, Satanás estaba conmigo y no me temió y fue separado, o sea, no permaneció. Dice, los ángeles que estaban con él tampoco me temieron, ¿sí? Y ellos no permanecieron, ellos fueron separados, o sea, no tuvieron temor del Señor. Incluso Adán y Eva Adán y Eva que estaban con él, ellos tampoco temieron al Señor y tampoco permanecieron. ¿Sí ve? ¿Sí ve lo que pasa? O sea, lo que es la falta de temor del Señor. Pero es el temor, o sea, es un Dios que no es un tirano, no es un déspota, ¿sí? No es un maníaco que en cualquier momento como que nos va a matar o algo así. O sea, no porque sería diferente el temor al miedo, ¿sí? Y es bien importante eso, entender eso. Mire que hay una expresión que él también explicaba, es que el temor, el miedo a Dios, como tener miedo a Dios, es como lo que hizo Adán. Cuando él pecó, dice que él se escondió. Eso es como miedo a Dios, ¿sí? Como que le tengo miedo a Dios, quién sabe qué me haga, ¿sí? Pero el temor, dice que el temor a Dios es estar aterrorizado, estar lejos de Dios. Sí, es como que el temor a Dios es que, uy, no, o sea, yo no puedo estar separado de Dios, tengo que estar unido a Dios, porque en Él está todo mi refugio, en Él está todo mi cuidado. Entonces yo lo reverencio, Él es el Señor, ¿sí? Él es el Señor. Mire este versículo volviendo a Proverbios, este versículo que está en Proverbios 22:4. Proverbios 22:4. Dice, mira que aquí está otra vez, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. ¿Mm? Ahora, recordemos que cuando hablamos de humildad no estamos hablando nosotros siempre hemos entendido humildad como escasez, pero realmente la humildad es la dependencia de Dios. Es una persona que por más que tenga dinero, una persona puede estar haciendo los negocios más grandes con casas, con carros, pero la humildad es que la persona dice, sigo dependiendo de Dios. O sea, no hago de mis riquezas una fortaleza. No hago de lo que tengo, de lo que conozco. Yo recuerdo hace muchos años, pues obviamente uno en ese tiempo estaba sin el Señor. Y me acuerdo una frase que yo desde muy joven, desde muy pequeño empecé a trabajar, como desde los 15 años yo trabajaba por ahí, pero ya como a los 17 años empecé a trabajar todo el tema de instalaciones de gas, plomería, todo eso, instalaciones hidráulicas. Y yo me acuerdo que estaba yo joven y una vez que empecé, como a los 20 años, yo ya era contratista de todo ese tema, contratista de instalaciones y eso, ya trabajaba en las obras. Y una vez yo me acuerdo que le dije a Ruby, le dije, no, yo siempre voy a tener trabajo, porque yo ya aprendí a trabajar y a la final, digamos, todo el tema de obras y eso siempre hay construcción y yo ya aprendí a trabajar, yo siempre voy a tener trabajo, pero era como una voz de orgullo, sí, era una voz incorrecta. Y me acuerdo que después de un tiempo, aquí en Colombia hubo un presidente que él también afectó mucho todo el tema de construcción y se cerró todas las obras, todo lo que era como nuestra fuente de trabajo, se cerró. Y fue un tiempo donde todos los que trabajábamos en obras, a buscar trabajo en otras cosas. Por ejemplo, sí, a buscar, mejor dicho, por todo lado. Como en el 96, sí, a buscar trabajo por todo lado, ¿sí? Yo me acuerdo que era muy chistoso porque uno incluso, gente que eran como compañeros de nosotros en el trabajo, se los encontraba uno por ahí haciendo otras cosas. O sea, realmente era como un poquito hasta vergonzoso también, ¿sí?
pero era como también como ese orgullo. Uno joven, a veces uno joven es muy impetuoso y uno piensa que como que ya coge uno 2 pesos o un trabajo y uno piensa que ya cogió el mundo a 2 manos. Yo soy el mejor y puedo comprar y puedo hacer. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, digamos, uno de los ejemplos muy claros es lo que pasa aquí en Colombia con el fútbol. Que digamos, hay muchachos que se han levantado con mucha pobreza y llegan al fútbol y empiezan a ganar muy buena plata y esa plata mejor dicho, los daña, ¿sí? Los daña porque o sea, nunca fueron preparados para tener ese dinero, ¿sí? Nunca fueron preparados para tener ese dinero. Incluso muchos de ellos, incluso ni siquiera nunca se prepararon, por ejemplo, hasta en un colegio. Le hacen una entrevista y la persona no sabe hablar, no sabe expresarse. ¿Y qué tal el partido? No, 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 bien, vamos por más. En el próximo ya a ver qué hacemos. Así como que, pero, oiga, pero como que de una explicación mejor de lo que pasó en el partido, ¿sí? Yo que ya vi que estaban entrevistando a un muchacho en Argentina que le está yendo muy bien, de apellido Cetré. Pero entonces me gustó porque él se expresaba bien. Yo dije, ¿quién sabe este muchacho ahorita con qué va a salir? Pero no, el hombre ahí viene, habló muy bien y me pareció muy chévere eso. Pero porque ellos también ya como que han entendido eso. Oiga, juegue fútbol, pero prepárese en el colegio, exprésese. Y aparte de todo, tenga el temor del Señor para cuando le lleguen esas millonadas, sepa recibirlas. Que eso no lo dañe, que eso no lo destruya, ¿sí? Que eso no lo destruya, sino que realmente diga, oiga, todo esto viene de Dios, ¿por qué me voy a llenar de orgullo? Con esta plata voy a ayudar a mi familia, voy a disfrutar, voy a hacer las cosas bien, ¿sí? Voy a hacer las cosas bien. Entonces es eso, les contaba acerca de eso, o sea, realmente a veces la sabiduría no es opcional, la sabiduría no es opcional, de verdad la sabiduría es necesaria. Mire este otro versículo, Salmo 128.1. Salmo 128.1. Dice, bienaventurado todo aquel que teme al Señor y que anda en sus caminos. Mira que aquí también está hablando nuevamente del temor del Señor. El temor del Señor, que no es el miedo a Dios. No es el miedo a Dios. Y este otro, Proverbios 31:30. Aquí está hablando también de la mujer. Dice, o sea, ya se enfoca más en la mujer. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. ¿Sí? La mujer que teme al Señor. ¿Sí? Ahora, imagínese eso, que la palabra en muchos versículos dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. O sea, haga de cuenta que la sabiduría es una carrera. ¿Sí? Que usted va a estudiar la carrera de la sabiduría, que dura 10 semestres, por decir algo. Estoy haciendo ahí como una metáfora, una analogía. Usted va a entrar en la carrera, va a decir usted, voy a entrar a estudiar la sabiduría. ¿Sí? Pero a usted le dicen, el primer semestre es el temor del Señor. ¿Sí? Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Sí? Entonces, por eso es importante entender que el temor al Señor no es el miedo a Dios. El temor al Señor es saber que Él es digno de honra, Él es digno de reverencia. Que todo lo que yo haga tiene que ver con caminar acerca del temor del Señor. ¿Sí? El temor al Señor. Por ejemplo, digamos que yo tengo a mi esposa o no sé, o cualquier otra persona, y yo voy a maltratarla, voy a humillarla, ¿sí? Entonces, si yo lo hago, nosotros podemos tener incluso algunas discusiones, solucionar inconvenientes de pareja, de matrimonio, pero cuando yo la estoy humillando a ella, la estoy maltratando, yo no estoy caminando en el temor del Señor. ¿Por qué? Porque casi que yo me hago dueño, me hago que yo soy el duro, que yo tengo el derecho a maltratarla, ¿sí? Y que no hay alguien por encima de mí, ¿sí? O sea, yo me estoy olvidando del temor al Señor. ¿Sí es un buen ejemplo o no? En cualquier área de nuestra vida, cuando yo me meto abiertamente a hacer cosas que delante del Señor son incorrectas. Entonces yo me estoy olvidando del temor del Señor. Es como lo que el Señor dice. Incluso hay una parte que está buscando ahorita en Malaquías que dice, si yo soy padre, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Sí? Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi temor? O sea, como que ustedes viven de cualquier forma y no les importa lo que yo soy. O sea, ¿dónde está mi temor? Dice él. Me parece muy especial eso. ¿Dónde está mi temor? O sea, ¿por qué ustedes viven de cualquier forma, hacen todo de cualquier forma, ¿cierto?
y no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Pero buscamos, mientras tanto, busquemos 2 Corintios 7:1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? Perfeccionando, mire que nosotros, la palabra dice, como he ministrado al lado también, la palabra dice que fuimos santos, llamados a ser santificados. ¿Sí? O sea, somos santos y nos estamos santificando. O sea, nosotros tenemos, cuando nosotros llegamos al Señor, lo que hace es que Él nos aparta. O sea, la palabra santos es apartados, Él nos aparta. Pero aparte de ser santos posicionalmente, estamos siendo santificados, o sea, nos estamos perfeccionando. Estamos siendo como Él. O sea, Él nos está volviendo como Él. Por eso la santidad es una obra de gracia. O sea, no es que yo soy capacitado para santificarme y soy muy bueno, no. Él, o sea, su gracia me está santificando. La santificación es una obra de gracia. Entonces me parece aquí tremendo porque dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, el temor de Dios me permite perfeccionarme en la santidad. ¿Sí? El temor de Dios, entender quién es Él, la reverencia de Él. ¿Sí? La reverencia de Él. ¿Sí lo encontraron? No. Ah, esta, mira. Eh, Dice, entonces por toda Judea y Galilea, Samaria, la iglesia tenía paz, iba edificándose y vivía en el temor del Señor. Esto es Nuevo Testamento, ¿sí? Porque de pronto podemos entender, no, que es que eso hacía parte del Antiguo Testamento. No, acabé de leer 2 Corintios 7:1 y también estoy leyendo en Hechos. Dice eso, dice, entonces por toda Judea, Galilea y Samaria la iglesia tenía paz, iba edificándose y vivía en el temor del Señor. Sí, que vivía en el temor del Señor y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba. ¿Sí? Entonces, mire, es un nuevo pacto. Entonces, mire que hay que entender, hay que entender temor del Señor como eso. No es miedo a Dios, no es que Dios, quién sabe qué me haga, que me va a destruir, no. El temor del Señor es eso, es conocerlo a Él, es saber que Él merece honra, ¿cierto? Saber, es tener reverencia hacia Él. Mire este otro versículo. Esto es parte de la explicación que da John Bevere acerca del temor del Señor. Éxodo 20, del 18 al 20. Mire este versículo, estos versículos como dicen. Dicen, todo el pueblo, esto es lo que estaba pasando con Israel, ¿cierto? Ahí estaba Moisés. El contexto es de Moisés y el pueblo de Israel. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Ya lo que estaba pasando ahí con el pueblo y con el Señor. Dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. O sea, todo lo que estaba pasando, todos esos relámpagos y eso, realmente lo que pasó es que el pueblo tuvo miedo. O sea, el pueblo dijo, y no, o sea, que Dios hable contigo y después tú nos dices lo que Él diga, pero que Dios no nos hable directamente. O sea, así era el miedo que les producía eso. Imagínense eso. O sea, que dice, no, que Dios hable contigo y ya después tú nos dices qué fue lo que dijo, pero que Él no nos hable directamente. O sea, tuvieron miedo. Pero mira lo tremendo de la respuesta de Moisés fue muy especial. Dice, y Moisés respondió al pueblo, dice, no que, no teman, no temáis, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Mire lo tremendo, aquí hay como un juego de palabras, pero bien, ojalá que lo podamos entender. O sea, Moisés le está diciendo a la gente, o sea, el contexto es que Dios, hay unos relámpagos, hay como una situación así como toda estruendosa, y la gente le dice a Moisés, dice, no, o sea, que Dios no nos hable directamente, que te hable a ti. Y entonces Moisés le dice, no, no teman, no teman, porque solamente eso está pasando porque Dios vino a probarlos. O sea, no teman porque Dios vino a probarlos para que su temor esté delante de vosotros. O sea, es como que, dice, ¿cómo así que no teman, pero que su temor esté? Claro, o sea, no teman porque es su temor que vino delante de vosotros para que no pequen. O sea, están diciendo, solamente Él está mostrando su grandeza. Dios está mostrándoles su grandeza para que no pequen. Pero no teman, o sea, no teman a la grandeza de Dios. La grandeza de Dios no es para temer, ¿sí? La grandeza de Dios no es para tener miedo, no es para que huyan, es para que sepan lo grande y lo inmenso que es Él, para que no pequen. ¿Si es entendible o está muy confuso? ¿O lo volvemos a explicar?
¿Está un poco confuso o no? ¿O sí es claro? ¿Sí? Mire, estamos hablando de sabiduría, ¿cierto? Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿sí? Entonces, para hablar de temor de Dios, creo que este pasaje es uno de los pasajes que más claridad dan acerca del temor de Dios. Porque nosotros, incluso parte de lo que hemos conocido durante mucho tiempo, y a veces uno dice, pero ¿cómo así que el temor, cómo así que le tengo que tener miedo? O sea, ¿cómo puedo temer a alguien que amo? ¿O cómo puedo temer a alguien que me ama? ¿Sí? Es como si a usted le dije, como si a usted le dijeran a su hijo, usted tiene que tenerle temor a su papá. Y usted dice, no, pero ¿por qué le voy a tener temor a mi papá? ¿Cierto que es como contradictorio? Por eso es importante explicarlo. Y este pasaje creo que es uno de los pasajes que revelan más claramente lo que es el temor a Dios. ¿Sí? Porque la gente estaba teniendo miedo, el pueblo estaba teniendo miedo de lo que estaba, de la manifestación gloriosa de Dios. Es como si ahorita usted viera acá un poco de lluvia y relámpagos y una cantidad de luces y usted dice, ¿qué está pasando? Y usted le da miedo, ¿sí? Entonces hay alguien que dice, no, no tema, no tema. Solamente que Dios le está mostrando su grandeza para que el temor sea el temor correcto. O sea, el temor de Dios es eso, es solamente sepan lo grande que es Dios, para que lo honren desde su grandeza, ¿sí? Para que lo honren desde su grandeza. Pero no es miedo, porque Dios, a la final, ¿quién es Dios? Pues Dios es un Padre amoroso. Él es un Padre amoroso, es un Padre bueno, es un Padre misericordioso. No es para huir no es para huir, uy, me da miedo y por eso corro. No, no, no. Más bien todo lo contrario. Tengo temor de estar lejos de Él. Tengo temor de estar lejos de Él, porque con Él tengo cuidado, tengo provisión. O sea, es tan bueno que envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Sí? Así de bueno es Él. ¿Cómo no va a ser bueno? ¿Sí? Pero mire que esta explicación es tan importante porque a la final, si hablamos de sabiduría, pues tenemos que hablar del temor de Dios. O sea, es necesario, ¿cierto? Es más, yo siento que el tema de la sabiduría es tan amplio que no sé, vamos a estarlo tratando ahí más seguido. Vamos a hacer como, no sé, o sea, varias enseñanzas acerca de la sabiduría y a enfocarnos también en Salomón. Creo que ahí en Salomón hay tanto por entender acerca de sabiduría, ¿sí? Pero creo que era importante hablar del temor de Dios. Mire este versículo que también nos da una revelación bien importante y es, esos dos versículos están en Hebreos 1:9. Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, ¿sí? Entonces, el temor del Señor es eso. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Sí? Por lo cual, dice, como hiciste eso, dice que ahora te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Sí? Y mire este otro versículo que creo que no lo leímos ahorita, que es Salmo 19:9. Mira lo que dice el temor del Señor, aquí otra vez, acá hay otra explicación, una explicación todavía más profunda de lo que es el temor al Señor. El temor al Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. De ahí, por ejemplo, también está la explicación de cuando habla de permanecer para siempre, es eso. O sea, la gente que estaba con él, pero que no permanecieron. Entonces, hablando del enemigo, de Satanás, él estaba con el Señor, pero no permaneció para siempre. Estaban los ángeles, no permanecieron. Estaban Adán y Eva, no permanecieron. ¿Sí ve? No permanecieron para siempre. ¿Por qué? Porque no tuvieron temor al Señor. O sea, es más, ellos cometieron, alguna vez alguien decía, bueno, pero ¿por qué si Dios es tan bueno, por qué no perdona al diablo? Sí, y puede tener hasta verdad. O por qué no perdonó a los ángeles, ¿sí? Lo que pasa es que ellos pecaron en un estado de eternidad. El diablo y los ángeles pecaron en un estado de eternidad. Y lo que se hace en la eternidad permanece en la eternidad. O sea, ellos pecaron en un estado de gran revelación de Dios. O sea, ¿sí? O sea, estaban tan cerca de Dios, tenían tanta revelación de quién era Dios,
y en medio de esa revelación pecaron. Por eso no hay perdón para ellos, porque ellos pecaron en un ambiente. Por eso cuando dice la palabra que dice que lo que Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Y entonces ellos dijeron hay que sacarlos porque de pronto van a comer del árbol de la vida. O sea, ahí ya no tenía reversa eso. Si ellos participaban del otro árbol, del árbol de la vida, ahí ya no tenía reversa el perdón. Por eso tocaba sacarlo de una, ¿sí? Porque todavía había una restauración y había una redención para el hombre. Si ellos tomaban del árbol de la vida, pues ya no había vuelta atrás. O sea, era como casi que la condición del enemigo. O sea, pecaban, pero ya no era pecar en un ambiente de eternidad, donde ya no hay vuelta atrás. Por eso el enemigo no puede ser perdonado, ¿sí? Por eso el pecado del hombre es un pecado o sea, nosotros estamos sometidos a un tiempo, todos estamos en un tiempo. Por eso hoy estamos aquí, a 17 de abril del 2024. Estamos en un tiempo, estamos a cierta hora, o sea, estamos sometidos a los tiempos y a las edades. El enemigo no, el enemigo pecó en la eternidad. Por eso no hay cómo devolver eso. ¿Mm? Por eso él no permaneció para siempre. Pero hoy en especial eso, el temor del Señor es limpio que permanece para siempre. ¿Mm? Ahora vea este otro versículo de Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. Y mire lo que dice Hebreos 5:7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Si ve que aquí creo que eso es una de las, pues también de las explicaciones para entender temor del Señor, es que el mismo Jesús, está hablando Jesús en los días de su carne, o sea, Jesús como hombre, y dice que fue oído a causa de su temor reverente, o sea que también había un temor reverente de parte de Jesús hacia el Padre, ¿sí ve? Un temor reverente. O sea, esa es la mayor explicación de temor de Dios. Es un temor reverente, es reverenciar lo que es Dios. Yo reverencio lo que es Dios. ¿Sí? Mi vida, mis actos, mis palabras están unidas y son coherentes a saber la reverencia que se merece Dios. O sea, no es un juego, no es cualquier cosa, no es alguien con quien yo puedo manipular o puedo jugar. No, es el Señor, es Dios. Es un Dios amoroso, pero también es alguien para reverenciar. Es alguien para reverenciar, no es un juego. ¿Sí? Y el mismo Cristo dice que fue oído a causa del temor reverente. Porque ahora, ser oído es más que orar, porque la oración es, una cosa es orar y otra cosa es ser oído. ¿Sí? Yo puedo hablar con alguien, pero la persona pronto ni me está escuchando. Pero dice que él fue oído a causa del temor reverente. El mismo Jesús. Ahora, si lo hizo Jesús, si pasó con Jesús, pues cómo no lo vamos a hacer nosotros. ¿Sí? Y hay un versículo que no les había dado a ellos, pero que es en Santiago 1:5. Si alguien lo tiene ahí, Santiago 1:5. Ah, sí, dice Santiago 1:5. Y creo que vamos a ir terminando con esto para que oremos. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Sí? Aquí también es bien importante esto para todos. Y creo que en lo personal una de mis oraciones constantes, creo que cada una de mis oraciones constantes, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Yo creo que tengo sabiduría, pero necesito más sabiduría para todo, para el trabajo, para la vida, para los negocios, para la iglesia, para todo necesito sabiduría, necesito saber, necesitamos sabiduría, todos necesitamos sabiduría. Ahora es en cuenta la recompensa de la sabiduría. La recompensa de la sabiduría es muy grande tener sabiduría, es muy grande, es la sabiduría de los reyes tienen sabiduría. ¿Sí? Entonces dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea, pídala. Usted sabe que necesita sabiduría, pídala. ¿Sí? Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Entonces vamos a tomar esa promesa de Dios. Eso es una promesa de Dios. Vamos a tomarla y vamos a decirle, Señor, necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría para nuestro hogar, necesitamos sabiduría para nuestro trabajo, necesitamos sabiduría para vivir, necesitamos sabiduría para todo, necesitamos su sabiduría, ¿cierto? Y Él ha prometido que si la pedimos, dice que Él nos la da abundantemente y sin reproche, ¿sí?
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada, les será dada. Y yo creo que esta noche sea una noche para eso, para decirle al Señor, Señor, hoy he conocido un poco más de tu sabiduría y creo que es importante, creo que es valiosa, es de reyes, es para los reyes. La sabiduría nos posiciona en un lugar de reyes. La sabiduría hace como, me gustaba mucho esa explicación de que el libro de Proverbios es un libro que está diciendo, hijo e hija de Dios, toma tu lugar de reinado. Tienes un trono por tomarlo, siéntate en ese lugar para que reines y para que gobiernes. No necesitamos ser esclavos de la vida, no necesitamos ser esclavos de las situaciones. Dios nos quiere libres, Dios nos quiere libres y que caminemos en esta vida, reinando, gobernando, teniendo control, que las situaciones no nos abrumen, que la economía no nos abrume, que las situaciones, que no tengamos falta de paz, ¿sí? Sino que realmente tengamos el corazón de un rey. Y la sabiduría hace eso. La sabiduría hace que nosotros nos posicionemos en un lugar de honra, ¿cierto? Y mire toda la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Riquezas, honra, largura de vida, favor de Dios. O sea, mire toda la recompensa de la sabiduría. Entonces, ¿cómo no vamos a necesitar la sabiduría? Y recuerden que la sabiduría, Dios, como una de las formas de entender sabiduría es como una persona. Piensa en la sabiduría como una persona. Incluso en el libro de Proverbios hay una parte donde dice, yo soy la sabiduría, ¿sí? Dice, por mí reinan los reyes. Dice, yo estaba con el Señor cuando Él fundó la tierra. O sea, yo lo acompañaba. O sea, es como una persona que estaba con Dios. O sea, es algo muy hermoso de entender. Es algo muy hermoso de entender. ¿Sí? Imagínense eso, que la sabiduría le hable a uno. Dice, vengan, escúchenme, escúchenme. Incluso en Proverbios 1 él dice para dar sagacidad a los simples. O sea, dejen la simpleza de la vida. Dejen la simpleza de la vida y escúchenme. Entonces, esa es otra invitación. Vuelvo a hacer la invitación. Que el libro de Proverbios, y yo me gustaría escuchar comentarios ahí en el chat o aquí, que diga, oiga, Señor, el Señor me está enseñando esto en Proverbios, me está enseñando lo otro. Sí, ahí hay sabiduría, es la sabiduría. Eh, Recuerden que uno de los significados de la palabra sabiduría es gobierno. Uno de los significados de la palabra sabiduría es gobernar, es reinar, es tener poder, es tomar el trono, ¿sí? Es tener autoridad. Eso es la sabiduría. Entonces vamos a dejar hasta ahí y vamos a orar, ¿listo? Y si alguien, ahorita vamos a tener un momento de preguntas. Y bueno, Padre, en esta noche yo te doy gracias por cada persona en este lugar. Creemos el valor de la sabiduría, Señor. Creemos que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Queremos amar lo que tú amas y odiar lo que tú odias. Queremos amar lo que tú amas y odiar lo que tú odias. Así que, Señor, así que basados en esa escritura de Santiago, hoy, Señor, te pedimos sabiduría para. Yo quiero que usted también esté orando y esté pidiéndole al Señor sabiduría. Que realmente hoy salgamos de aquí con una mente despejada, con un corazón, el corazón lleno de esto, lleno de sabiduría. Él prometió que la daría abundantemente y sin reproche. Así que yo quiero que usted hoy sea consciente, cada persona en este lugar, que sea consciente que necesitamos sabiduría para todas las cosas. Que la sabiduría nos posiciona en un lugar de realeza. La sabiduría nos posiciona en un lugar de realeza. Así que en esta noche, Señor, hoy te pedimos para esta casa y para cada persona que escuche este audio, que realmente venga sabiduría en su corazón, en su mente, en todo lo que es Él, venga sabiduría y saber que tú prometiste, Señor, que la darías abundantemente y sin reproche. Dice que le sería dada, así que hoy creemos que tú no la das. Hoy la abrazamos la sabiduría. Hoy, como dice la escritura, la seguimos, la escuchamos en las puertas, en los postes, en todo lugar, la abrazamos, la buscamos diligentemente. Honramos la sabiduría y te damos gracias, Señor, por esta palabra y que esta palabra resuene en nuestra vida, que resuene en nuestro corazón en esta semana, en cada momento de nuestra vida que resuene. Te damos honor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén.